No tengo idea. Pregunté, pero no me ¿Ya? ¿Ya? No gusta. Yo necesito. Un aplauso a su compañera que salió voluntariamente. ¿Me puedes soplar? ¿Qué pasó? No se preocupen, no es evaluación. ¿Qué vas a hacer? ¿A bailar? ¿El baile está Anda, ven. Ya. Aguantamos. Resuma lo que se acuerde sobre toda la materia desde que entró a estudiar. No, sistematice, por favor, desde la antropología sociocultural moderna. No. Capitalismo. Lo que se acuerde. Si alguien le quiere soplar, levante la mano. Poder. No, no sé yo. ¿Qué? ¿Poder? Ah, pero que fueron palabras. Es que vimos palabras, diga, usted lo dice, conceptos relacionados con el capitalismo. Afán del lucro. A ver, su compañera aquí le quiere soplar. Ya, una, asumo. ¿Cómo se llama el padre del capitalismo? Adam. Smith. Que se acordaba de cosas, ya. Capitalismo. ¿Qué entendíamos como el capital? Afán del usufructo. No es usufructo, es lucro. Ah, sí. Smith. TH. Sí. Como todos los Smith. Afán del lucro. Sí, como Will Smith. Capitalismo es lucro. ¿El capitalismo nace como respuesta a qué? ¿En qué contexto estamos hablando? No. Se basa en principios de oferta y demanda. Pero nace en función a qué? ¿Qué revolución estamos hablando en la época? Industrial. Nace en función de qué. Revolución Que nace en industrial. Inglaterra. El Imperio Británico. El siglo XVIII. Congratulations. Economía, La expansión de las zonas urbanas. ¿Cómo? Por expansión de las zonas urbanas. Exactamente, expansión de zonas urbanas. El capitalismo nace como respuesta a qué? A que las personas salgan de qué? De la pobreza. Excelente. Por lo tanto, para el capitalista, ¿qué entiende como pobre es aquella persona que no tiene qué? acceso. No. Dinero. Hoy día vamos a ver a Marx. Marx es uno de los pensadores más materialistas que existen. Mark, el apellido. ¿Qué más se acuerda, Olivia? ¿Se acuerda? Que ¿Usted se acuerda de algo? ¿Algo más al respecto? Oferta y demanda. Oferta y demanda. Generar utilidad. Mercado libre. A ver, ¿qué genera? ¿Se acuerdan lo de la escuela austríaca que vimos la última vez? ¿Qué concepto de valor implica el capitalismo? ¿Por qué valen las cosas? ¿Según quién? ¿Según qué criterio? Según lo que el consumidor le compra. Exacto. Según el cliente final lo determine. Él le da valor al... El que le da valor a las cosas. ¿Se acuerdan que el compadre que estaba hablando dijo? Es que si a mí no me gusta Justin Bieber, no estoy dispuesto a valorarlo para nada. ¿Ya? Pero un fanático es un valor. Exactamente. Dígame. ¿Qué cosa? Eso estamos haciendo. Vamos. Conéctese. Estamos hablando del capitalismo, que es lo que hemos venido hablando hace las últimas 3 clases. Defensa de los derechos individuales. Por ahí va también muy bien. Leyes de mercado como oferta y demanda. ¿Ya? Leyes del mercado. Privatización del mercado. No necesariamente lo contrario, porque usted puede adquirir materiales con dinero. Lo que Marx postula es que usted, independiente del medio, debe obtener materiales. Y para eso le da la responsabilidad al Estado.
En cambio, capitalismo le da la responsabilidad ¿a quién? Al mercado. Perfecto. ¿Ya? Quiero que se queden con estas ideas, sí, de la responsabilidad social así grandona en el mercado, como habíamos conversado la última vez. Para Adam Smith, en su libro que se llama La riqueza de las naciones, ahí postula él todo esto. Si alguno quiere ojearlo alguna vez, de La riqueza de las naciones se llama. Él postula básicamente que la teoría social debiese ser así, ¿verdad? Como su compañera bien lo está graficando. Un mercado muy grande, cosa que alcance a satisfacer o ser satisfactor de necesidades de la sociedad civil, y el Estado solo en un nivel de jugador. No hay. Árbitro. Solo árbitro, no jugador. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo entonces el mercado satisface las necesidades de la sociedad civil? A través de nichos, de mercados pequeños. Y veíamos el ejemplo de la señora que nos vende cosas para comer a nosotros. ¿Se acuerda? Conoce el mercado, nos conoce a nosotros, conoce las necesidades y a qué hora tenemos hambre, cuándo, cómo, qué comemos. Incluso probablemente les conozca a alguno por nombre. Entonces, efectivamente los conoce a tal punto que sacia necesidades desde el mercado. Esto es lo que postula Adam Smith con la riqueza de las naciones. ¿Ok? Un aplauso a su compañera. Chiquillas, muchachos, para terminar de hablar del capitalismo hoy, ¿alguna duda queda con esto? Y lo damos por pasado porque vamos a empezar a hablar de Marx y las ideas de Hegel y Marx respecto de la sociedad. ¿Alguna duda con esto? ¿Seguro? Nada, pregunten ahora o callen hasta el examen. ¿Y cuándo el Hasta examen? de repetición. Digan ahora, callen ahora o callen hasta el examen de repetición. Dígame Rosita. Adam Smith es el autor de un libro que se llama La riqueza de las naciones, donde él postula su ideología que es el capitalismo. Él es el que pensó estas ideas para la vida, digamos, ¿sí? Como sociedad civil. ¿Tiene solo ese libro o tiene más? Tiene más, ¿no? Tiene muchos más. ¿Pero relacionado a lo mismo? Pero son las mismas ideas, desde otros ejemplos, un poco la ley de Pareto del 80-20, este es el 20. El 80 son ejemplos, cómo se debería hacer, tecnicismos matemáticos de cuánto de impuestos debería tener la empresa para poder generar recursos. Todo ese tipo de tecnicismos son otros libros. Pero esta es la idea general que a nosotros nos interesa para entender seguridad social. ¿Ya? Dígame. Levante la mano, no la veo. Dígame. Dígame. Capitalismo, responsabilidad de Adam Smith responsabiliza las satisfactor de las necesidades al mercado. Porque él dice que como el mercado funciona conociendo los nichos particulares de cada uno de los mercados, por así decirlo, es más fácil satisfacerlo. Y por eso hablábamos del ejemplo de la señora de afuera que nos vende los pancitos, jugos, lo que quiera, porque nos conoce. ¿Dónde me han estado ahí ustedes? No está el Estado. ¿Me explico? Ya. El problema grande del capitalismo, ¿cómo te digo? El problema grande del capitalismo, ¿cuánto podría ser? ¿Es perfecto este modelo? No. ¿Por qué? Por supuesto que no. ¿Qué falla? Pero es muy interesante porque esto efectivamente hizo que salieran de la pobreza. De hecho, cuando Chile se independizó en 1810, se independizó en 1818, pero la primera Junta Nacional de Gobierno y todo el tema, ¿de dónde sacó la plata Chile para independizarse? De Inglaterra. Es decir, este modelo... ¿Todavía se debe o no? ¿Ah? ¿Todavía se debe o no? Es como la deuda. Todavía se debe. La deuda externa. Es la deuda externa a Inglaterra. ¿Por qué? Porque este modelo funciona. Pero es perfecto. Es que por ahí, porque ¿qué pasa entonces con aquella sociedad civil? A ver, el contexto es que para yo poder ser parte del mercado y que el mercado satisfaga mis necesidades, yo debo tener entonces
dinero. Y lo obtengo a través del trabajo. ¿Qué pasa si yo no soy fuerza laboral? No entro en el círculo virtuoso. Y ahí depende que lo diga. Eso es lo que dice Marx. Ahora vamos a pensar en ese tipo de casos. Dígame. Pero en ese caso, aquella familia que, por ejemplo, tenga una jefa de hogar, adulto mayor y niño, tiene poca posibilidad de crecer a través del capitalismo. Exactamente. Exactamente. El liberalismo le va a decir otra cosa, le va a decir que sí, igual tiene, pero a través del emprendimiento. Que le llamo el sábado. Por ahora tenemos que entender a Marx, que dice esa señora tiene que hacerse cargo del Estado, porque sus hijos son del Estado, no son de ella. No le obliga a hacer nada. Al contrario, le obliga a hacer todo. Ahora lo vamos a ver. Miren, es interesante, miren. Ahora lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que entender de Marx es que nace la teoría marxista como respuesta al capitalismo. Y como respuesta a que lo que Marx estaba viendo y Engels, no Pedro Engels, por favor, pero el mismo apellido, claro, está hablando de la energía de la piel. Marx y Engels postulan en su libro que se llama El Capital, Das Kapital, se llama en alemán. No se pronuncia tan bien, pero se llama El Capital. Si alguien quiere leerlo. ¿Lo han leído alguna vez? No. Como ideológico, económico, frente a Papelucho. Una repasada rápida de las cosas. Marx y Engels. Ahora, lo interesante de esto es que lo primero que tenemos que comprender de Marx es que Marx postula que el satisfactor de necesidades son los materiales, no es el dinero. Materiales, no el dinero. ¿De qué le dice este material? A todos aquellos objetos que sacien necesidades. Por ahí va. No necesariamente usted tiene que trabajar por ellos, porque si existen, se supone que son de todos. Eso es lo que dice. Por eso postula el socialismo y el comunismo. Ellos, Marx y Engels, son los padres, así como Adam Smith del capitalismo. Marx es el padre del socialismo y del comunismo. ¿Cómo lo entiende Marx? De la siguiente forma, chiquillos. Bien. Marx dice lo siguiente. A ver, las cosas son en sí satisfactores de necesidades. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo obtengo las cosas si no es a través del dinero? Y él dice, porque depende del Estado satisfacer las necesidades de su pueblo. No el mercado, sino del Estado. Por lo tanto, lo que él se imagina es un concepto de estado de bienestar. Pero no lo copie todo, copie lo que le interesa. Mire. Es que está interesante. Estado de bienestar. Lo que postula el estado de bienestar, recuerden que estos videos también están en YouTube, no se pueden repasarlos desde ahí. Lo que queda ahí pendiente. Lo que postula el estado de bienestar desde Marx, a pesar de que es un concepto bastante posterior, pero en la base es la misma, es que el Estado como ente común debiese satisfacer las necesidades de su gente, no el mercado, el Estado. Por lo tanto, él se imagina una triada social de esta forma. Todo lo contrario a Adam Smith, al capitalismo. Donde el Estado para Marx no solo es árbitro, sino que es jugador. Empresas estatales, como Codelco. Entró a jugar. ¿Se fijan? Entró a jugar. No porque el metro es privado. El metro es privado. Es privado el metro. No todo lo público es estatal. Puede haber cosas públicas, pero no necesariamente estatales. Habría que preguntarse qué queda estatal. Claro. A esta altura. O sea, ahora hay que preguntar todo ahora. vendido.
Estamos hablando del 1008. ¿Ok? Pasando al 1009 ya a esta altura. ¿Ok? Entonces, lo que Marx piensa es una sociedad de esta forma. Marx piensa así, que existe una clase alta y una clase baja. Escucha, tiene que desaparecer. Escucha primero. No se haga preconcepciones porque no vamos a entender mucho. Adam Smith dice que estas clases se necesitan entre sí. La clase alta da trabajo a la clase baja y la clase baja recibe un sueldo a fin de tener un capital para poder acceder a los materiales. Lo que Marx dice es que ve estas clases en contraposición. No hay un círculo virtuoso de necesidades en común, de que la clase alta necesita a la baja y la baja a la alta, sino que lo que Marx postula es que la clase alta oprime a la clase baja. Yo pongo el concepto porque él es uno de los primeros pensadores que acuña el concepto de clase. Cuando hablamos de clase, para Marx, lo que está hablando es un concepto netamente materialista. Por eso hoy día hablar de clase es súper, digamos, antiguo, es retrógrado hoy día de hablar de clase, porque ya no existe clase alta y clase baja. Incluso después se habló de la clase media y que tampoco existe. Hoy día hablamos de estratos socioeconómicos. ¿Por qué hablamos de eso hoy día? El sábado venga a clase y lo vas a ver. Por ahora nos vamos a guiar con conceptos de clase. Por eso, venga el sábado y lo vas a ver. Clase alta y clase baja en esa época. ¿Por qué hablamos de estas clases? Porque es lo que reemplaza el tema de la burguesía y el pueblo. Esto da estatus, da un montón de cosas. Y ahora, no ser de clase alta por tener más dinero, sino que por tener el monopolio de los, digamos así, de las empresas de producción. A ver, quiero que entendamos bien a Marx, porque si no vamos a quedar locos con el fascismo y menos el liberalismo. Si alguien no lo entiende, por favor levante la mano y esto es marxismo. Se llama Marx. Marx y Lenin. Ahora, por eso, si alguien no entiende algo, levante la mano y lo explicamos y volvemos antes que sigamos avanzando. Hasta acá. ¿Clarito? Sí. ¿Seguros? ¿Seguras? Más o menos, no tenga temor de preguntar, por favor, pregunta. Está todo enfocado en el siglo XIX ya. 19 pasando por el 20. Profe, 1008 finales. profe, en el libro que estudió de El Capital de Marx y en el otro La riqueza de Dios, Las naciones de Adam Smith. ¿uno podría entender mejor estas dos? Sí, claro, por eso yo se los sugiero que repasen ahí. Vean videos en YouTube, hay un montón de tutoriales de esto. Yo solamente quiero extraer el néctar de esto, para que lo entendamos al respecto. En una clase, por supuesto, no va a salir un máster de marxismo, ni capitalismo, ni de ideologías políticas, sino que es para entender por qué las políticas sociales en Chile, desde dónde vienen, cómo se mira a la sociedad chilena, ¿sí? Depende del tipo de gobierno. Por eso es tan importante que veamos. Porque el proyecto que usted tiene que hacer, su marco conceptual es esto. Ojo con eso. Entonces, él habla de clase alta y clase baja, donde hay un versus entre las clases, en el sentido de que la clase alta oprime la clase baja. ¿Por qué la oprime en condiciones laborales? No. ¿Lo oprime en que hay un trato vejatorio? Tampoco. Porque gracias al capital ya no había esclavos. Sino que recuerden que uno de los principios del capitalismo es la libertad de trabajo. Esta persona que pertenecía a la clase baja escogía dónde trabajar, dónde prestar su servicio. Por lo tanto, ¿dónde hay una explotación? En el concepto de valor. Un poco referente a que no pagamos. ¿Qué es lo que era el valor para el capitalismo? ¿Qué es lo que era el valor para el capitalismo? ¿Qué lo determinaba? El cliente final. Usted paga, no sé, 800 pesos por este jugo porque para usted lo vale.
Si no lo comprase nadie, yo le aseguro que este jugo baja de precio, ¿sí o no? Ya, pues, ¿vale menos? Para Marx no. ¿Qué es lo que plantea Marx como valor? Dos variables. La primera es el tiempo más recursos. Y estos recursos Marx los entiende directamente como materia prima. ¿Saben lo que es materia prima? La que se saca de dónde? De los recursos naturales, ¿verdad? De la tierra, la pesca, la ganadería, la minería, etc. Por eso en las fichas marxistas vemos mineros, campesinos. ¿Okay? Va para allá. ¿Por qué? Para Marx el valor de algo, de alguien, determina el tiempo que eso implica realizarlo, fabricarlo, más el recurso que está ahí. Supongamos, esto a mí me costó como lucas, no sé, supongamos 1000 pesos. ¿Por qué cuesta eso para Marx? Marx diría, cuesta el plástico, cuesta el agua, cuesta el jugo, cuesta el saborizante, cuesta las personas que envolvieron esto, cuesta el diseño, todo eso, más, es tiempo más recursos. ¿Me explico? ¿Dónde está entonces el concepto de opresión de la clase alta y la clase baja? En el capital, probablemente. Porque si las cosas valen por el tiempo y el recurso, los que generan las riquezas de las naciones no son los capitalistas, es la clase baja. Y ahí aparece un concepto marxista de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? El concepto que habla de que las cosas valen por el tiempo y el material que ocupan, no por el excedente. El plus de lo que vale es el tiempo que usted lo dedica y los recursos que tiene para hacerlo. Por eso ya no hablamos de clase, sino que hablamos de estrato socioeconómico, porque a esto hoy día hay que agregarle no solo los recursos ni el tiempo, sino que también su capacitación. Exactamente, porque usted cobra por lo que sabe, no solo por lo que hace. Por eso ya no hablamos de clase, sino que hablamos de estrato socioeconómico. Por eso aparece ABC1, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Ya no hay clases sociales en el mundo. Ya no hay. Ahora se clasifica por estrato socioeconómico. Por eso es socioeconómico. Esto es solo económico. No es social, necesariamente. ¿Me explico? Tiene consecuencias sociales, pero la visión de Marx era materialista, es solo económico. Porque él entiende que los materiales físicos son satisfactores de necesidad, no el dinero. Y ahí hay una diferencia, porque el capitalismo entendía que el dinero es un satisfactor de necesidad en cuanto te daba libertad para que tú lo inviertas donde quieras. Versus el marxismo te dice, tú necesitas comer, te doy comida, no te doy la posibilidad de trabajo para que compres comida. Por eso vemos en países como Cuba, como Venezuela, como países que han abrazado teorías marxistas como China, Rusia, etcétera, Checoslovaquia también, etcétera, donde se les daba el material a las personas, porque se supone que era el Estado el encargado de satisfacer necesidades. ¿Dónde está el gran problema de esto? Que el Estado nos genera por sí solo dinero. ¿El Estado cómo subsiste? ¿A través de qué? ¿Y dónde sacamos impuestos si la gente no genera dinero? ¿Se fija el círculo vicioso en ese sentido? Pero Marx dice, no se preocupen porque para eso hay fases. Y ahí nace el socialismo y el comunismo como fases de la misma idea. Entonces, para el concepto de plusvalía hay dos fases. La primera fase, la primera etapa, se llama socialismo. Y la segunda etapa se llama comunismo. ¿Alguna duda hasta acá? Si hay que partir de nuevo, partimos de nuevo, no hay problema. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quién es Adam Smith? El primo de Will Smith. El primo de la materia prima.
Marx hablaba de su prima. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a hablar de favor. Escuchar el audio, escuchar el audio. No, por eso quiero ir, como dijo Luis Fonsi, pasito a pasito. Sobre todo hasta ahora, después del examen que tuvieron, es más difícil todavía. Ya, a ver. ¿Se acuerdan de Allende, presidente chileno? Sí. ¿Cuál era el modelo? Comunista. Mire, Ni siquiera sabe. ¿y qué modelo aplicó en la economía? Pues claro, pero ¿cómo se llama el modelo de Allende particularmente? Que fue inspirado en Cuba. Ese era el modelo de Allende, EASY. ¿Qué significa? Industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué significa esto? Significa el modelo EASY. Industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir esto? El socialismo, por eso Allende era socialista y no comunista. El socialismo implica, fíjense, la mentalidad distinta a lo del que es el capitalismo. Implica industrializar el país y no importar. ¿Por qué? Porque se supone que los recursos salen de la materia prima. Esa materia prima debiese, para Marx, debiese ser industrializada por los dueños de esa materia prima que se supone que somos todos, dice Marx. Pues hablamos de un comunismo, de la producción en común. Por lo tanto, no habría propiedad privada, sino que sería todo de todos, porque la materia prima nos pertenece a todos, porque el planeta Tierra es uno. ¿Sí? Ese era el modelo de Allende, el modelo EASY. ¿Qué pasa con el modelo EASY? Con el tiempo se funde, porque materias primas que produce el país no son tantas como para subsistir la población y las demandas de la población. Por lo tanto, ustedes ven que países que han abrazado el comunismo a través de la historia terminan abriéndose al libre mercado internacional. China, Rusia, Cuba están negociando hoy día con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no pueden subsistir con sus propias materias primas. ¿Me hago entender? No crecen. Ahora, por lo tanto, Marx estaba a favor de la industria. Ojo con eso. No estaba en contra de la industria. Todo lo contrario. Dice que las revoluciones de la clase baja, las revoluciones obreras, digamos así, se iban a producir en países capitalistas. Por lo tanto, antes del comunismo es la industrialización. Él promete, hace una prognosis, por así decirlo. Dice que donde hay países capitalistas hay opresión, entendido desde el concepto de valor, ¿no? Que se están quedando con riqueza que le pertenece a todos, en verdad le están quedando al mundo. Ese discurso todavía lo escuchamos, ¿no? ¿Por qué no tienen alguno? Ese tipo de cosas es marxista. Ahora entienden por qué. Ahora, el tema es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando se industrializa y se supone que la clase baja se revela o toma el poder? ¿Cómo Marx plantea que se debe tomar el poder? Adam Smith decía que era a través del dinero. Marx dice literalmente que es a través de la violencia. No, violencia, muerte. La clase baja mata a la clase alta a fin de ser todos iguales. No, porque no es una sociedad medieval, es una sociedad capitalista. No. Ese error lo cometió Rusia y China, que no eran industrializados y abrazaron el comunismo y se rebelaron contra quién? Contra la monarquía. Contra los zares en Rusia y contra el Mao
sí, se rebeló contra el emperador chino. Ellos no eran una sociedad industrializada, de lo cual Marx plantea que es necesario como escala antes de llegar al fin último, que es el comunismo. Marx entiende el socialismo como un paso simplemente. Porque Marx dice algo que es lógico en ese sentido. Oye, si queremos repartir las cosas, primero hay que producirlas. Si no, estamos obligados a pensar como Pareto con los otros pedacitos de pizza para todos. Tenemos que producir los suficientes pedazos de pizza para todos. ¿Y cómo lo producimos? Ya, ustedes produzcan las aceitunas, ustedes los champiñones, ustedes la carne, ustedes la masa, ¿me explico? Hagamos una pizza común. Eso es lo que Marx diría. Ahora, ¿qué pasa cuando se nos acaban los materiales? Problema. Hay que comprarlos. No queda otro. Afuera, exacto. Ahora, el tema es, una vez que se producen esos materiales, el Estado reparte a cada uno de la forma más justa. Por lo tanto, no habría clase alta ni clase baja. Y al que le guste, bien, y al que no le guste, se le mata. Por eso entendemos hoy día, en países como Venezuela, que se matan a la gente que protesta en la calle. Porque es un régimen comunista, abiertamente. Porque ellos están de acuerdo con la violencia. Si es de manera justa, o sea, si es con un fin justo, están de acuerdo con la violencia. Por eso también hay discursos marxistas que hablan de que el fin justifica los medios. Eso se le atribuye a Maquiavelo, pero en verdad no es así. Se le atribuye a estos caballeros, en verdad. Donde el fin justifica los medios, o por la razón o por la fuerza. Es decir, te convenzo, no hay otra posibilidad. Entonces es súper fuerte como lo plantea Marx de alguna forma, porque dice literalmente en el Das Kapital, dice que la clase burguesa no solamente produce o digámoslo así, da espacio a la producción, sino que también a su propio sepulturero. En otras palabras, está el resentimiento del pueblo, dice Marx, que se va a rebelar contra la clase alta. Pero para entender eso, tenemos que haber producido antes industria por sustitución de exportación. Entonces, los países que han abrazado el comunismo como ideología política social, nunca se han industrializado. Por eso los comunistas más acérrimos en la vida dirían: nunca hemos visto un comunismo de verdad. ¿Se fijan? Y el capitalismo diría: es que es una utopía. Y ahí se pelean eternamente hasta el día de hoy. No, que esto, que no esto, ¿sí? Pero es por eso, porque el socialismo es la primera etapa del comunismo donde se industrializa. ¿Me hago entender? Dígame. Según Marx, tira para allá. Ahora, la diferencia es que el socialismo es sin violencia, entre comillas, o con una violencia más bien solapada, pero desde la industria. Es decir, por eso hay países socialistas, sin ser comunistas, sin ser violentos, sin matarlos, pero le expropian de sus cosas. Dice: oiga, ese celular no es suyo, es de todos nosotros, porque se supone que todos nosotros trabajamos para que usted lo tenga. Por lo tanto, fijo los precios. Por eso en países marxistas se fijan los precios. No hay libre mercado. No hay libre mercado, los precios se fijan con un máximo, no con un mínimo. Por eso existe. Por eso existe la fijación de precios en países socialistas o marxistas. Porque dicen: ¿cuánto tiempo y cuántos recursos se necesita para hacer el jugo? X. Por lo tanto, esto vale X. No vale otra forma. ¿Me hago entender? Entonces los capitalistas dicen: no, esto vale lo que el cliente esté dispuesto a pagar. Y los marxistas dicen: no, esto vale el tiempo y los recursos invertidos a fin de que no haya plusvalía. Es decir, que no haya explotación del trabajador que trabajó en este proyecto. ¿Se fijan? Allende era socialista. Hubo el golpe y hubo una vuelta de tuerca al capitalismo. Pero había violencia. Pero sí, claro, porque otra cosa es lo que estamos hablando de las formas de regímenes. No estamos tocando democracia, dictadura, totalitarismo, aristocracia. En Venezuela pasa lo mismo y en Venezuela es lo mismo. Lo que pasa es que la violencia se justifica desde el ideal. Pero
Pinochet no justificaba la violencia desde el ideal. Justificaba la violencia por la violencia. Por eso porque lo que vamos a ver el sábado, que la respuesta al fascismo es el liberalismo. Así como el capitalismo, la respuesta es el marxismo, al fascismo la respuesta es el liberalismo. Por eso se asocian los movimientos de derecha en Chile al fascismo. Por eso le dicen facho. ¿Se fija? Porque era más bien fascismo, no necesariamente capitalismo. Entonces, ojo con eso. Quiero que lo entendamos bien para que veamos en el mapa de Chile donde estamos parados. Pero en verdad, históricamente, los fascistas perseguían a los comunistas y los mataban, y perseguían a los capitalistas y también los mataban. A todos el fascismo. Es más, el fascismo puro se parece mucho al socialismo pero con violencia. De hecho, Hitler era fascista y su partido era nacional socialista, no era nacional capitalista. Era el nazi, nacional socialismo, pero era un socialismo nacionalista. Es decir, hay un componente racial de por medio. ¿Se fija? Era más bien elitista. O sea, ahí lo vamos a ver el sábado con algunos tintes que se optimos usted. Hasta acá. ¿Dudas? Por favor, pregunten. Porque hoy lo doy por pasado. Va a ir avanzando, vemos por día. Sí. El sábado vamos a llegar al fascismo y liberalismo, tenemos más tiempo. El día quiero que utilicemos en esto. ¿Quedan dudas? Tienen caritas de dudas. Por eso les subo bastante. ¿Qué pasó? No tienen cara de duda y no tienen duda y no vas a decir como sí, Que tenemos dudas, pero no sabemos qué preguntar. Exacto. pero no sé qué preguntar. Exacto. Sí, es como eso. ¿Cuál de todos? A ver, principios importantes de las teorías marxistas. Principios importantes de las teorías marxistas. Primero, el concepto de valor. Claramente es totalmente distinto al del capital, ¿verdad? Estamos haciendo un resumen general. ¿Qué determina el valor según el marxismo? ¿Sí? Tiempo y recursos. ¿Y esos recursos, cómo lo entiende Marx? Como materia prima. Es decir, aquello que nos da la tierra. ¿Sí? El planeta Tierra, por así decirlo. Esa es la materia prima. De este concepto aparece que hay una pugna, que aparece el concepto de plusvalía, que se refiere al valor real de las cosas desde el trabajador. Por lo tanto, Marx critica que la clase alta o la burguesía se quede con dinero que en verdad le debiese pertenecer al trabajador, dice Marx. Por lo tanto, él plantea esto. ¿Cómo se llama esto? Lucha de clases. Donde hay dos clases. Alta y baja. Exactamente. Entonces, en un resumen general. Donde hay dos clases. Clase alta y clase baja. Y Marx prognostica que la clase baja en algún momento se va a rebelar contra la clase alta. Pero para eso hay dos fases de la rebelión, por así decirlo. Dos etapas. ¿Cómo se llama la primera? ¿Y de qué se trata el socialismo? Es decir, no el ISIS y los terroristas ISIS, de ISIS. Industrialización por sustitución de importación. Por eso se nacionalizó Codelco. ¿Se fija? Donde el Estado ya no es un árbitro, es un jugador también. ¿Sí? Por eso se nacionalizó Codelco. No, pero iba para allá, digamos. Iba a nacionalizarlo todo. Ahora, en ese sentido, eso es socialismo, que tiene que ver con cerrar las puertas al mercado general internacional, minimizar la labor del mercado y tener un estado de bienestar, que significa que el Estado es proveedor de las necesidades de su gente, no el mercado, sino que el Estado, concepto clave para el marxismo, el Estado, porque para Marx el Estado somos todos. Por lo tanto, todas las materias primas nos pertenecen a todos. Ahora, ¿eso es así o no? Les pregunto. Para todo. Les pregunto, ¿no es así?
No sabe usted. ¿Qué vas a ir yo? ¿Qué pasó? Sí, claro, pero no, es que no sé si... ¿Te concentrar? Es de la tierra, no sé si es bueno. Es que ahí está la discusión, porque fíjese que, por ejemplo, es que ahí está el tema, pero también es de mi edad, porque también me toca que me hayan aceptado, ¿no? ¿Se fija? Es que ahí está el tema, porque la discusión puede ser súper profunda y desde el detalle, por eso tenemos que entender para qué sirve esto finalmente. Para entender por qué vienen las políticas sociales en Chile de esa utilidad social. El hecho que una presidenta como la Bachelet haya dicho el tema del bono marzo, ¿a qué se parece más? ¿Eso a capitalismo o a socialismo? Tienen que entenderlo, ¿me explico? Decir, por eso es socialista. Ella es socialista, pero ¿por qué es socialista? ¿Porque pertenece a un partido socialista? No, porque su forma de ver el mundo es así. El Estado se hace cargo, por lo tanto te doy un bono. Se fija que no te lo ganaste, no tienes dinero para comprarlo, yo te lo doy. El material te lo estoy dando. Se fija que es distinto, por eso no todo lo material se necesita poquito dinero. Para el marxismo, el material tiene que dártelo el Estado. Como el aumento de los subsidios, como todo eso. Exactamente. Para los más vulnerables. Entonces lo que ve Marx es como el ejemplo de la mamá con los 4 hijos que yo puse para Navidad. ¿Se acuerdan que tenemos 40 lucas? ¿A quién le damos más? Marx diría, como esas 40 lucas es de todos, se les da a todos 10.000 pesos. Es igualdad. Por eso hoy día los neomarxistas, como el movimiento progresista, por ejemplo, hablan de la igualdad, de educación, de derechos. Se fija que la igualdad es muy claro, pero está muy en la boca de todos. Por esto está en moda. Esa es la palabra. Por esto. ¿Sí? Ahora, esto es igualdad, pero de resultado. Porque hay un congelamiento de los valores. No igualdad de oportunidades necesariamente, sino que es igualdad de resultados. ¿Sí? Es lo que se pretende. Indistintamente la carga valórica que nosotros le demos a eso. Yo aquí no estoy para opinar de lo que yo pienso para bien o para mal de ambos, de ambas ideologías, porque yo creo que ninguna es 100% buena ni 100% mala. Pero estoy aquí para facilitarle el conocimiento, para que usted saque un juicio de valor, para que usted pueda opinar con fundamento y podamos entender las políticas sociales en Chile. ¿Ya? Eso es el resumen de Marx. Socialismo primero con un decálogo antisocialista y después el comunismo, que es violencia. Ahora, ¿cuál? Marx también especifica en qué casos se debe ejercer la violencia. Sí. ¿Cuándo se ejerce la violencia? Marx. ¿Cuándo le dice como vale? Vamos a borrar acá, ¿ok? Miren. Marx imaginaba, por lo que uno puede deducir de lo que lee, ¿verdad? Pero puedo hacer una videollamada dentro de lo que sería claro, oye Max, es un WhatsApp, Max, mándame un audio explicando. Marx imaginaba lo siguiente. Una carpa con recursos infinitos. ¿Y por qué son infinitos? Porque si usted producía arroz, lo iba a dejar al Estado. Si usted produce carne, lo va a dejar al Estado. El 100% no son socialistas. Si usted produce papa,
lo va a dejar al Estado, y si usted produce lechuga, leche, lo va a dejar al Estado. ¿Qué se supone que hace el Estado? Y por eso hablamos de que, ¿y por qué hablamos de que el comunismo es, por qué hablamos de que el comunismo es una utopía? Es decir, que nunca va a pasar, como Romero Marx lo dijo. Porque se supone que el Estado es un ente justo per se, que reparte a cada uno lo que necesita. Equidad. Equidad, no igualdad. Para eso tendría que tener un gobernante 100% justo. ¿Esto pasa alguna vez en la vida? No. Ahí está. Por eso se habla que el marxismo es una utopía. Primero, porque usted no trabaja para el otro, usted trabaja para usted. Usted es egoísta por naturaleza. Usted no le va a dar el pan a otro siendo que su hija se está muriendo de hambre y le va a dar el pan al hijo del otro. No lo va a hacer. No lo va, puede que lo comparta, pero no le deja la responsabilidad al Estado. ¿Se fija? Primero, entonces, estos personajes van a trabajar para ellos. Y lo que produzcan y les sobre, se lo puede llevar al Estado. Por eso estamos de acuerdo con el impuesto. Significa que es un porcentaje de lo que produjo, pero no es 100%. Por lo tanto, ahí está el concepto de expropiación. ¿Sí? Esto es comunismo puro. Entonces, cuando Marx dice que se debe ejercer la violencia, cuando uno de estos personajes a algún lado, con lo suyo, con una mochilita con sus propias cosas. ¿Y el Estado qué hace a través de órganos estatales? Lo sigue. Lo elimina. ¿No es lo que estamos viendo hoy día? Sí. Ahí está. Entonces, ojo con eso. Es lo que pasó con Stalin, lo que pasó con Mao, lo que pasó con... ¿sí? Regímenes abiertamente comunistas, ellos creían en esta idea y por eso los regímenes comunistas generalmente caen en el populismo y caen en regímenes totalitarios donde el gobernante se encuentra justo a sí mismo. No siendo justo. No siendo justo porque no lo hay nadie, digamos. Como Maduro. Exactamente. Es que ahí está el tema. Entonces él dice, los que están en contra mía, están en contra del régimen. De él. Propiamente. ¿Sabes? Entonces, en ese ejemplo, la respuesta no necesariamente es el capitalismo, diría el liberalismo. Porque, ¿cómo se llama el liberalismo a qué? A la libertad individual de cada persona de hacer lo que quiera. Si quiere se lo da al Estado, déselo. Si quiere, lo guarda para usted, guarde. Eso diría el liberalismo. El liberalismo. Pero en todo ámbito, no solo en lo económico, sino que también en lo moral. Si quiere matarse, mátese. ¿Sí? Pero primero teníamos que ver estas doctrinas, estos pensamientos ideológicos, para entender lo que viene. ¿Ya? Yo diría que Chile hoy, esto lo diría muy personal, yo diría que Chile es más bien un país liberal en lo económico y conservador en lo valórico. Es una mezcla, ¿no? Hay algunas cosas, por eso yo creo que no hay ningún país en el mundo que sea 100% algo. Fíjate. Entonces, las condiciones del comunismo es eso, que este personaje que administra el Estado sea 100% justo, puro, un hombre ideal. Marx, ¿en qué se inspiró para decir esto? En Nietzsche, donde habla de la filosofía del nuevo hombre. Súper interesante, son de la misma época, también alemán. Hitler también se inspiró en el mismo, diciendo que por eso hablan de ellos como la raza aria, como la raza superior. Ellos son el nuevo hombre que iban a ser después de esta industrialización, porque se supone que estos personajes iban a tener tanta abundancia gracias a la industrialización de la materia prima, que se lo iban a dar todo al Estado, porque tenían todas las necesidades satisfechas, porque el Estado estaba en todos lados, finalmente. ¿Me hago entender?
esto es súper utópico. Claro, suena bien, pero hay ciertas condiciones que no se ven en la realidad. Lo mismo que los derechos humanos, son como más bien una proposición de un deber ser, pero no es la realidad. ¿Por qué? Porque no existe el gobernante justo 100%. No existe ninguno de nosotros justo 100% y desprendido de todo lo que tiene. ¿Me explico? Si fuese así, ninguno tendría celular, de hecho. O refrigerador, o no sé, cosas personales para su vida cotidiana. Entonces ahí está el tema, ¿no? Eso es, chiquillos, marxismo y comunismo. El socialismo, o sea, el socialismo y el comunismo dependiendo de Marx, ¿no? ¿Por qué se habla de Lenin, me dijeron por ahí? Porque Lenin aportó lo suyo desde la experiencia de la Unión Soviética, de la Revolución Rusa. Uno de los primeros países que adoptó el marxismo, el comunismo como ideología para su sociedad fue Rusia. Pero no se rebeló contra un capitalista, sino contra la monarquía de los zares. Por lo tanto, la forma fue súper distinta. Y Stalin tomó este lugar, ¿sí? Y que tenía guetos y tenía campos de concentración también Stalin, con algunas otras cosas violentas. De ahí aparecen los soviets, que eran como consejos tribales de las distintas tribus o etnias rusas que querían representación estatal. De ahí aparece el tema de los soviéticos, ¿sí? Eso eran los soviets, que eran como lo que aquí se hizo como cabildos, digamos, ¿sí? Para que entendamos el concepto, ¿sí? Como en los cabildos había representantes de las tribus. Claro, lo que pasa es que Rusia es tan grande, la Unión Soviética fue tan grande que había mongoles, habían, qué sé yo, rusos, había vikingos, europeos, estaban todos metidos. Entonces habían estos soviets, ¿sí? Donde eran como cabildos abiertos para el asambleísmo, digamos así. ¿Ya? Ya pues, chiquillos, eso es. Espero que no hayan tenido mucho tiempo. Así tal cual dijo. Pero muy difícil, vean de nuevo el video, veanlo de nuevo, más avanzado. Un domingo, así como a las 6 de la tarde. Así claro, para quedarse dormido. Veanlo. No, pero